buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, y de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que elabora cada semana este programa para usted, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en un nuevo programa de la serie del estudio de la primera carta de Pedro. Estamos aquí con usted con todo el corazón. Entramos ya en la recta final del estudio de la carta de Pedro, que llegará hasta los días previos de Navidad. Pedro es judío, y Pedro con sus cartas está ayudando a la humanidad con el mejor enfoque del tema del sufrimiento. Nosotros, que estamos enseñando este tema, también estamos aprendiendo. El tema del sufrimiento es el segundo tema más importante de la vida de una persona, estimado oyente. El primero es la salvación, pero el otro tema que nos acompaña toda la vida es el sufrimiento. Pedro, con palabras sencillas, con ideas directas, Pedro da la mejor cátedra teológica al mundo sobre el verdadero sentido del sufrimiento humano. No hay otro lugar en toda la Biblia donde se exponga el tema del sufrimiento con el mejor enfoque teológico. Pedro es pobre en capacidad lingüística. Pedro es pobre en estudios. Pero Pedro es el más rico expositor del sufrimiento en toda la Biblia. Fíjese qué contraste. Toda la humanidad, todos hemos sufrido o vamos a sufrir mucho en esta vida. Nadie escapa nunca del sufrimiento. Cada niño que nace viene irremediablemente a sufrir. Nadie se libra del sufrimiento, es una ley universal. Por lo tanto, cada padre y madre cristiano debería tener muy claro esto del sufrimiento y tenerlo como obligada lección de vida para ayudar a sus hijos a enfrentar correctamente el sufrimiento. Todos los padres que se llaman cristianos deberían inculcar a sus hijos desde pequeños temas indispensables para la vida. Por ejemplo, primero, deberían enseñar a sus hijos desde pequeños a manejar correctamente el tema del dinero. Segundo, es necesario que los padres enseñen correctamente la verdadera sexualidad a sus hijos desde pequeños. Tercero, todos los padres, por supuesto, deberían enseñar a sus hijos la verdadera salvación. Y cuarto, hablando del tema de hoy, todos los padres deberían enseñar correctamente a sus hijos el enfoque bíblico del sufrimiento. Si usted prepara a sus hijos correctamente en estos 4 temas indispensables, usted garantizará a sus hijos una mejor calidad de vida moral, espiritual, personal y física, y sus hijos sufrirán menos en la vida. Piénselo y empiece hoy mismo a enseñar a sus hijos estos 4 temas. En las escuelas no se enseña sobre el sufrimiento. En las iglesias no se enseña correctamente cómo enfrentar el sufrimiento. El mundo solo enseña cómo escapar del sufrimiento y vivir la buena vida. Y, tristemente, en las familias llamadas cristianas de hoy tampoco se enseña a los hijos cómo enfrentar correctamente el sufrimiento. Todo el mundo sufre. Y por mucho que tratan de escapar, el sufrimiento siempre le atrapa. Nadie escapa del sufrimiento, ni siquiera los ricos, ni los políticos, ni los corruptos, ni siquiera los pastores de las sectas de sanidad y milagros. Todos sufren. Nadie escapa del sufrimiento, porque Dios ha diseñado el sufrimiento para todos los hombres. Esos hipócritas pastores que hablan de sanidad, prosperidad, milagros y pare de sufrir, ellos también sufren de dolor, también sufren enfermedades y desgracias, y me alegro que sufran, porque son hipócritas mentirosos. Todo el mundo sufre, estimado oyente. Nunca se puede evitar el sufrimiento.
porque el sufrimiento, dice Pedro, es una ley universal de Dios y es diseño deliberado de Dios dado a todos los hombres. Así que no le engañen con eso de pare de sufrir, o venga a buscar su sanidad y su milagro, o que si usted sufre es por falta de fe o por pecado. No. Dios manda el sufrimiento a todos, Dios ordena el sufrimiento a todos, Dios da a todos el sufrimiento. Dios utiliza el sufrimiento para llamar la atención a los inconversos para que se salven. Y Dios utiliza el sufrimiento también para pulir el carácter y preparar a los convertidos para administrar un día el reino de los cielos. Esta es la verdad universal, bíblica y ex cátedra del tema del sufrimiento. Recíbala, estimado oyente. Todas las iglesias, sin excepción, todas enfocan el sufrimiento de una manera espiritualmente equivocada. Y por eso hay más sufrimiento en la gente. Fíjese la paradoja. En el lugar donde se debería enseñar correctamente el tema del sufrimiento, se enseña mal, y esas son las iglesias. Cuanta más religión, más sufrimiento. Por ejemplo, las sectas evangélicas de sanidad, milagros y pare de sufrir, como dijimos antes, todas están diseñadas y son un negocio para engañar a la gente con el tema de escape del sufrimiento. Busque su milagro, ore a Dios pidiendo sanidad, ayune para que Dios le oiga, etcétera, etcétera. Pero todo eso es falso, no funciona, no se librarán del sufrimiento, no es el modelo bíblico. La Iglesia Católica reza a los santos, reza rosarios a María, le dicen que haga un peregrinaje o haga sacrificios para hallar gracia ante Dios. Pero todo eso es falso, es pecado, no le quitará el sufrimiento. La Iglesia Católica es falsa. Otros buscan la sanidad por medio de los santeros, los brujos y el ocultismo, todo con tal de escapar del sufrimiento. Pero eso es pecado. Incluso las iglesias evangélicas más moderadas, entre ellas la falsa iglesia bautista liberal, los calvinistas, los adventistas y todos esos istas, todas oran pidiendo a Dios para librarse del sufrimiento. Incluso hay ministerios de oración para librarse de los problemas y del sufrimiento. Esos ministerios son inútiles porque van contra la palabra de Dios. Toda la iglesia ora por la enfermedad de un miembro. Toda la iglesia hace vigilias para que una operación salga bien. Todos oran para que alguien encuentre trabajo, para que se sane de una enfermedad, para que se quite el cáncer, para que se sane del accidente, para que no se muera, para encontrar pareja, para que le vaya bien en un viaje y un largo, etc. Todas las iglesias y pastores, todos, sin excepción, caen en el mismo error: pedir a Dios y orar a Dios en el nombre de Jesús para quitar el sufrimiento. Pero Dios no les oye, porque precisamente Dios es el que les envía el sufrimiento. ¿Va entendiendo el repaso del tema, estimado oyente? No pida a Dios nunca librarse del sufrimiento, porque es Él el que le envía el sufrimiento. Si usted pide quitar el sufrimiento a Dios, eso es pecado, es rechazo, es rebelión, es ir contra la voluntad de Dios, porque es Dios el que envía, permite y utiliza todo sufrimiento, toda prueba, injusticia, aflicción, dolor, enfermedad y desgracia para su bien. Usted tiene que entender esto, estimado oyente. Por lo tanto, no pida nada a Dios. Haga lo que pueda por solucionar el tema, pero no pida nada a Dios, porque si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, Dios le envía y le enviará varios sufrimientos para que usted reflexione, reaccione y busque la salvación. Ahora, si usted se ha convertido por medio del Evangelio, el sufrimiento se lo envía a Dios para pulir su carácter y prepararlo para el reino de los cielos. Sea como sea, convertido o inconverso, no ore nunca para quitarse el sufrimiento. Es pecado. Asuma el sufrimiento porque Dios no le responderá. Acuérdese del ladrón malo de la cruz. Por mucho que pidió al Señor sacarlo del problema, el Señor no le respondió nunca nada. Ese es el modelo universal. Orar por salir del sufrimiento no vale de nada. Dios no le escucha.
no rece, no ore, no ayune, no haga sacrificios, no pida nunca a Dios por salir de una prueba. ¿Se da cuenta del tema? Este es el verdadero enfoque del sufrimiento. Un enfoque que no le enseña a nadie en ninguna iglesia. Ni los católicos, ni los adventistas, ni los calvinistas, ni mucho menos los pentecostales. Tampoco los bautistas liberales, ni los mormones, ni los mesiánicos, ni los rabinos. Nadie enseña el tema del sufrimiento como lo enseña el Ministerio Tinajas, basado en las enseñanzas de Pedro. Todos esos ministerios de oración que usted ve por ahí son herejía, son del diablo, son falsos, son pecados, son mentirosos, no sirven para nada, son anti-Pedro, porque Pedro, precisamente, nos dice que el sufrimiento es algo normal que Dios envía a todos. Recuerde lo que hemos estudiado en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. No se sorprendan del fuego de la prueba cuando venga, como si fuera alguna cosa extraña que les acontece. Este versículo no se lee en las iglesias. Pedro dice que el sufrimiento es normal y es enviado por Dios. Así que, argumento irrefutable, jaque a las iglesias de sanidades, milagros, rezos y pare de sufrir. Pero, pastor, si tengo un sufrimiento, entonces significa que no puedo ir al médico, no puedo tomar medicinas, no puedo operarme, no puedo intentar sanarme de alguna forma. Bueno, verá, estimado oyente, no dijimos eso. No dijimos que no intente sanarse o salir de la prueba, no. Lo que dijimos es que no ore a Dios para salir del problema, porque es Él el que se lo envía. Ahora, escuche esto. Si usted trata de salir de la prueba y la prueba se va, bien, me alegro por usted. Eso significa que la prueba ya cumplió su función, llamar su atención y luego la prueba se fue. Pero, si usted intenta todo por dejar de sufrir y la prueba no se va y persiste, es porque usted debe reflexionar en algo y Dios no está permitiendo que se libre de ello a pesar de que usted lo intenta. Por lo tanto, no dé patadas contra el aguijón y asuma la prueba. Si la prueba se arregla, mejor. Pero si la prueba no se arregla, es porque usted tiene que arreglar algo. Bien, hasta aquí con el resumen, repaso e introducción necesaria sobre lo que hemos estado estudiando en la primera carta de Pedro. En el día de hoy continuaremos con el estudio de los versículos 2 y 3 del capítulo 5 y lo haremos, como siempre, de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas de los versículos 2 y 3 que lo estudiaremos en bloque y lo leeremos en lenguaje latinoamericano y parafraseado. Dice así: Cuiden el rebaño que Dios ha puesto en sus manos, no por obligación, sino con buen ánimo, no por ambición de dinero, sino con buena disposición, no con abuso de poder sobre las almas, sino siendo ejemplo para ellas. Punto número 1. Pedro, en el versículo 1, había usado el término ancianos, que es un término masculino, y aquí dice que cuiden de la iglesia. Por lo tanto, uniendo los dos versículos, por la ley de la gramática y la ley de la inferencia, Pedro enseña que el liderazgo de la iglesia queda totalmente descartado para las mujeres. El liderazgo de la iglesia es solo para hombres, lo dice aquí Pedro. La mujer en el Nuevo Testamento nunca es líder, ni anciana, ni pastora. Por lo tanto, por mucho que le pese a las feministas, toda mujer pastora, mujer sacerdote, ministra, rabina o cualquiera de esa calaña de mujeres rebeldes están en pecado, porque Pedro y Pablo enseñan radicalmente que el liderazgo es solo para hombres. Dios no creó a la mujer para liderar. Dios creó a la mujer para ayudar. Se lo repito. Dios no creó a la mujer para liderar. Dios creó a la mujer para ayudar. Pero esto no entra en la mente enferma de las feministas cristianas, que de cristianas no tienen nada. Cristo nunca nombró mujeres para el liderazgo, ni los apóstoles tampoco, estimado oyente.
Y con esto que decimos, no somos machistas, somos bíblicos, punto. Jaque a las mujeres feministas, líderes y pastoras del día de hoy. Todas están en pecado. Punto número 2. Cuando se habla del término rebaño, se refiere solo al grupo de convertidos por medio del Evangelio. O sea, se refiere solo a ovejas, no a cabras y ovejas. Juntar cabras y ovejas en un local, en un edificio, eso es pecado, es antibíblico. Va contra el modelo neotestamentario, por eso imagínese la cantidad de pecado y de pastores falsos que hay por ahí juntando cabras y ovejas en un local. Por eso todos los pastores de todas las iglesias que juntan a todo el mundo en sus locales, todos están pecando porque no se debe juntar cabras con ovejas, no es el modelo bíblico. La Biblia prohíbe juntar cabras con ovejas o trigo con cizaña. Ese no es un rebaño bíblico. ¿Qué comunión tiene el creyente con el inconverso? Dice 2 de Corintios capítulo 6. La respuesta es contundente, ninguna. Pero los lobos, los falsos pastores, sacerdotes y rabinos, negociantes de la religión, juntan cabras y ovejas, porque eso es mejor para su negoción. El mismo pastor del cielo, el Señor Jesús, separa las cabras de las ovejas, como se muestra en Mateo capítulo 25, versículo 32 y 33. Ahí vemos cómo el Señor mismo separa las cabras de las ovejas. Pero los pastores modernos de hoy juntan las cabras con las ovejas porque eso es mejor negocio para ellos, aunque esas ovejas no son ovejas. Todo pastor que tiene un rebaño de cabras con ovejas, en realidad no tiene ninguna oveja, solo tiene cabras. Y él es un lobo vestido de oveja, no es un pastor, es un impostor. ¿Cómo es su rebaño, estimado oyente? ¿En su rebaño, en su iglesia, hay cabras y ovejas? Pues ya lo sabe, márchese de ahí cuanto antes, porque significa que usted no es oveja. No se puede juntar un rebaño de cabras y ovejas. Es pecado. Punto número 3. Pedro dice que cuidar las almas es un mandamiento. Así que si usted se llama pastor, usted no tiene que usar la iglesia como una forma de buena vida ahora, sino que su vida es cuidar las personas convertidas ahora. Y si usted no es pastor, pero es líder o es diácono, también debe ayudar al pastor a cuidar las ovejas. ¿Y qué es lo que vemos en las iglesias de hoy? Todo el mundo quiere ser pastor para vivir mejor, no para cuidar a la gente mejor. En la mayoría de casos, ese líder en la vida secular no valdría para nada o tendría que trabajar 1000 horas para poder atender a su familia y no mendigar. Conclusión, se meten a pastores porque es muy fácil, es un negocio, se vive bien, eso creen. Influyen a sus pastores para ser líderes, rondan a los líderes para que les den algún puesto de liderazgo y así vivir del cuento. El Señor manda cuidar a las ovejas, no cuidar su bolsillo. Hoy en día el pastorado es un negocio, no es una vocación. En el Ministerio Tinajas se está formando un rebaño y lo estamos haciendo con toda entrega. Estamos obedeciendo este mandato con total ejemplo y vocación, cuidando a las ovejas con corazón. ¿Cómo es usted, estimado pastor? ¿Es un pastor o es un mercenario? ¿Cómo es su pastor, estimado oyente? Si su pastor no le está apacentando, no le está cuidando, su pastor no es un buen pastor, es un vividor. Nosotros somos servidores, cuidadores, pastores, no lobos, depredadores. Cuidamos a las almas con el corazón, tal como dice aquí el Señor por medio de Pedro. ¿Está usted cuidando las almas, estimado pastor, o se limita solo a dar un discurso semanal y recibir el diezmo consolador? Punto número 4. En este pasaje se habla también de algunos principios fundamentales y actitudes que debe tener un pastor de una congregación, y eso lo vemos por medio de 3 contrastes que nos da Pedro en el pasaje. Primer contraste, dice, no por fuerza, sino voluntario. Si usted lo hace por obligación o por interés, usted no es pastor, usted es un vividor. Por cierto, ¿cómo le trata su pastor? ¿Cómo le habla su pastor? ¿Cómo le atiende su pastor, estimado oyente? Y si usted le escribe o le llama, ¿cómo le responde?
¿Cuándo le responde? ¿Cuánto le responde? ¿Le responde seco, frío y al tiempo? ¿Le responde a regañadientes argumentando que está muy ocupado? ¿O sencillamente no le responde nunca? ¿Le atiende corriendo o le atiende con buen corazón, como es su pastor, estimado oyente? Segundo contraste. Pedro dice, no por dinero, sino por vocación. Un pastor natural de campo no pasa el sufrimiento que pasa por las ovejas por dinero, no, sino por vocación y por amor a las ovejas. Jesús llamó mercenarios a los que están solo por dinero cuidando el rebaño. ¿Qué mueve a su pastor al pastorado? ¿Su corazón, la vocación o el negocio? Todos sabemos la cantidad de lobos que hay detrás del dinero en el día de hoy, detrás del diezmo, del chantaje de que si no da, le está robando a Dios y un largo etcétera. En el canal tenemos un vídeo titulado El diezmo como excusa para los ladrones y le dejamos abajo el link en la descripción del vídeo. La Iglesia Católica ha montado su imperio por el chantaje del dinero. Todas las sectas y religiones cristianas actuales, todas sin excepción, tienen relación de forma deshonesta con el tema del dinero. En cambio, el Ministerio Tinajas es transparente, ejemplar, lo fundamos con nuestro propio dinero. El Ministerio Tinajas no compra terrenos, no compra locales, no hace negocios, no construye edificios, no compra carros, no invierte en bolsa. El Ministerio Tinajas vive de la voluntariedad de la gente. No cobramos, no chantajeamos, no vendemos nada, no tenemos monetizado el canal, sino que vivimos tal como dice la Escritura. Vivimos al día y vivimos de la voluntad de la gente, dando ejemplo como dice Pedro. En cambio, es terrible ver el tema del dinero en todas las iglesias. Los presupuestos astronómicos, las deudas que tienen, los gastos sociales innecesarios que tienen, la presión sobre la gente para dar y pagar el alquiler o el préstamo al banco, la venta de todo tipo de cosas para hacer dinero, el chantaje de que roban a Dios y no dan dinero, o que hay que dar dinero para ganar el cielo. Todo eso es dinero deshonesto, como dice Pedro. Todo eso es mentira, todo eso es negocio, todo eso es pecado. La versión bíblica Reina Valera dice, ganancias deshonestas. El diezmo es dinero deshonesto. Las primicias son dinero deshonesto. Cobrar dinero para sacar las almas del purgatorio es dinero deshonesto. Engañar a la gente con eso de que si usted da dinero Dios le prosperará, eso es deshonesto, es mentira. Así que si usted está en una iglesia que le pide el diezmo, usted está en una iglesia deshonesta. Y si usted está en una iglesia deshonesta, hay dos cosas. Primero, les seguirán robando, por lo tanto usted es un necio. Y segundo, usted se irá a la condenación eterna por cómplice de lobos deshonestos. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Las iglesias que sacan dinero de forma deshonesta, sencillamente, es porque son iglesias deshonestas y sus pastores deshonestos. ¿Qué hace usted ahí en medio de ellos? El dinero es la clave para ver si su iglesia o pastor es honesto o deshonesto. El diezmo es la excusa para robar a la gente. No hay ni una sola iglesia en todo el Nuevo Testamento que diera el diezmo, ni una. Los apóstoles nunca exigieron, ni pidieron, ni chantajearon a la gente para dar el diezmo. El diezmo era solo para los judíos, punto. Era solo para Israel, para los sacerdotes. Pero hoy en día no hay sacerdocio, no hay templo. El diezmo no es para la iglesia. Si usted da el diezmo, a usted le están robando deshonestamente y usted está pecando por ingenuo, por seguirle la corriente a los lobos, porque usted está haciendo algo que Dios no le manda y porque usted está tirando el dinero que Dios le da. El pasaje de Mateo capítulo 23, versículo 23, que usan los lobos para presionarle a usted a dar el diezmo y justificar que Jesús mandó el diezmo, ese texto es manipulado, está fuera de contexto, porque ese pasaje está dicho por Jesús estando aún bajo el régimen del antiguo pacto, porque Jesús lo dijo antes de su muerte, por lo tanto ese pasaje fue dicho en el antiguo pacto. Pero resulta que después de la muerte de Jesús ya no hay que dar el diezmo porque empieza un nuevo pacto y el nuevo pacto anula el diezmo, anula el ayuno, anula las vigilias, anula cumplir el sábado.
Jesús, después de la resurrección, no mandó guardar el sábado ni dar el diezmo a sus discípulos. Si el diezmo y guardar el sábado fueran temas tan importantes, ¿usted no cree que Jesús se lo hubiera recordado a sus apóstoles antes de la ascensión? Pero el hecho de que Jesús no nombrara nada de diezmos ni de sábado antes de subir al cielo, eso muestra que no era importante. Jesús dijo que solamente había que predicar el Evangelio. Eso muestra y demuestra que en Jesús no estaba enseñar el diezmo, el ayuno o el sábado. Es pura lógica. Todas esas iglesias que exigen guardar el sábado, ayunar y dar el diezmo son iglesias deshonestas, mentirosas, falsas y son iglesias del diablo. Punto. Jaque a los ladrones deshonestos del diezmo. Y el tercer contraste que dice Pedro es: como servidores, no como dictadores. El pastor es líder, pero no autoritario. No lidera con dominación o con despotismo o con mala actitud tiránica, no. Y de esto saben bastante las sectas de los mormones, los dictadores testigos de Jehová y la dictadora Iglesia Católica, que ha ejercido su poder papal dictatorial por siglos de forma tiránica, inquisitorial, torturadora e incluso asesina en España y en Latinoamérica. Aquí en España, siendo jóvenes, hemos vivido la tiranía de la Iglesia Católica, dominando todo, encarcelando incluso a gente no católica, prohibiendo tener la Biblia y prohibiendo reuniones de personas no católicas, o incluso matando gente. De esto de la tiranía y despotismo que denuncia Pedro sabe mucho también la tiránica Iglesia reformada, con Calvino a la cabeza, enviando a la hoguera a sus opositores doctrinales. De eso no se habla en las iglesias calvinistas de hoy, pero usted lo tiene documentado en Internet. De eso sabe mucho también Lutero, escribiendo atrocidades contra los judíos, que luego desembocó en el holocausto nazi. Pero nada de esto quieren oír hablar los calvinistas reformados, hipócritas. Ahí tiene también el tiránico mundo musulmán religioso asesino actual con el caso de Israel. En cambio, fíjese el contraste. Fíjese en Pedro, un judío. Pedro nos anima a todo lo contrario del mundo tiránico religioso árabe. Pedro nos anima a ser líderes mansos, servidores y no tiranos. ¿Puede ver la diferencia entre los árabes, los católicos y las sectas respecto a lo que dice aquí Pedro que deben hacer los judíos y los verdaderos cristianos? Así es la religión, tirana. Pero Pedro, el judío, dice a los cristianos verdaderos que un buen pastor, un buen líder, no es tirano, y tiene como modelo al Señor Jesús, el buen pastor, cálido, sufrido, ayudador, abnegado, modelo, servicial y no tirano. ¿Cómo es su pastor, estimado oyente? ¿Su pastor es modelo y ejemplo para usted? ¿O su pastor es una vergüenza para usted? El papado siempre fue tirano. Si Pedro fue el primer papa, entonces, ¿por qué el papado a lo largo de los siglos no ha usado estos tres modelos del versículo 2 y 3 de Pedro, sino por el contrario, ha ido detrás del dinero, detrás del interés y siendo tiranos, hipócritas católicos? Punto número 5. Dice el texto: el rebaño de Dios. No dice el rebaño del pastor Nikos Ricoy, no. No dice la grey del apóstol, no. No dice la grey de un determinado líder carismático, no. Los pastores somos siervos del gran pastor, el Señor Jesús. No somos dueños, ni arrogantes dominantes, somos mayordomos, dando la comida a su tiempo, como dice el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Hay algún siervo fiel y dispuesto al cual pueda poner sobre mi casa para que dé el alimento a su tiempo? ¿Hay alguno? Y un día, hace muchos años, nosotros ante este pasaje levantamos la mano y dijimos: Señor, yo estoy dispuesto a sacrificarme para dar de comer buen alimento a tu casa. Y desde aquel entonces, aquí estamos, estimado oyente, casi con 40 años de servicio y unos 15 años en la red, no como dictadores, no como estafadores, no como vividores, no como deshonestos ladrones, no como engañadores, sino con ejemplo, temor y temblor, siguiendo al Señor y a Pedro.
Cuando el texto habla del rebaño o de la grey, no se refiere a un local o a un edificio. Se refiere solo al grupo de convertidos por medio del Evangelio que se congregaban en casas. Pablo y Pedro y Pablo nunca hablan de construir locales, nunca hablan de comprar templos, alquilar edificios, construir iglesias, catedrales y un largo etcétera. Ellos solo hablan de congregarse en las casas. En todo el Nuevo Testamento no vemos nunca edificios, ni templos, ni iglesias, ni catedrales. Ni el Papa ni los pastores de las iglesias evangélicas cristianas de hoy se han puesto a estudiar lo que dice Pedro aquí y lo que no dice Pedro aquí. Y entre las cosas que no dice Pedro aquí es que los pastores tengan que tener una ropa especial, un hábito, una ropa religiosa como hace la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa o la iglesia católica romana, para imponerse como señores sobre la gente, pretendiendo con ese ropaje absurdo dominar más sobre la gente. El hábito no hace al monje, dice el refrán. Las ropas de las religiones son pecado. Pedro tampoco habla del altar en una iglesia. Pedro no habla de rezar rosarios. Pedro no habla de mezclar el judaísmo con el cristianismo. Pedro no habla de meter en la iglesia cabras con ovejas. Pedro no habla de María ni una sola vez en sus cartas. Pedro no habla de sacramentos. Pedro no habla de bautizar niños. Pedro, el supuesto primer papa, no habla de papas, solo habla de pastores convertidos, humildes, pobres, siervos, sobrios y dando ejemplo. Pedro es muy sencillo, y así debe ser la iglesia. No la opulencia de las religiones o incluso de las modernas sectas de la prosperidad. Nada de eso se parece al modelo que nos deja aquí Pedro. ¿Cómo es su iglesia y su pastor, estimado oyente? ¿Se parecen al modelo que nos deja aquí Pedro? Si no es así, márchese de ese rebaño, porque usted está en un rebaño de cabras, liderado por lobos. El que escuche, entienda. Punto número 6. El pasaje nos dice que Dios es el dador del rebaño. El rebaño no es tuyo ni mío, estimado pastor. Dios es el dueño y el dador del verdadero rebaño a los verdaderos pastores convertidos. Hay miles y millones de personas y pastores no convertidos que tienen rebaños, pero no son rebaños, son pocilgas, no son rebaño de Dios. Este pasaje de Pedro muestra el mayor privilegio que puede tener un hombre, el más alto honor de un hombre y la tremenda responsabilidad de un hombre de Dios es el honor de llevar el Evangelio y el honor de cuidar y formar las almas a la imagen del Señor del Evangelio. ¡Qué honor inmerecido nos ha dado el Señor, estimado oyente! Confiarnos lo más precioso del universo, el Evangelio y las almas por las cuales el Hijo de Dios fue destrozado bajo la ira de Dios y la justicia divina. Esta es la visión correcta que nos da Pedro cuando nos sumergimos en el pasaje de Pedro. El rebaño no es para inflar estadísticas, no es una audiencia para alimentar el ego, y mucho menos un rebaño es una fuente de riqueza personal. Cuidado con eso, estimado pastor que me escuchas, porque darás cuentas a Dios de lo que haces si te llamas pastor. Si solo están ahí para esquilar y para no alimentar, si solo están ahí para dominar y no para servir, si solo están ahí para enriquecerse y no para empobrecerse por las ovejas, sepan ustedes, pastores falsos, que están profanando el don de Dios y usted no escapará al juicio de Dios. El rebaño no es una propiedad, es una custodia, es una administración. Piénselo. Quizás usted no es pastor, es un vividor, un religioso, un aprovechado, pero no tiene alma ni vocación de pastor. Un pastor se parece a Pedro y al gran pastor, el Señor Jesucristo. Que el peso de esta verdad haga temblar al que escucha y devuelva al corazón de cualquier líder la vocación de amar y alimentar, proteger y servir, enseñar y dar ejemplo al rebaño del Señor del rebaño. Que conste en acta. Y punto número 7 del mensaje de hoy. El texto finaliza diciendo: siendo ejemplos para la grey,
O sea, el pastor debe dar ejemplo en toda la iglesia. Entonces, ante esta frase de Pedro, la pregunta es muy sencilla. ¿Su pastor es modelo para usted? ¿Su pastor se parece al Señor, el pastor modelo? ¿O su pastor es ignorante de la Biblia, es un payaso, es un showman, es un vividor, es un profesional, es un negociante, es solo académico que presume de títulos y vive como un rey? ¿Cómo es su pastor, estimado oyente? ¿Le da ejemplo? ¿Su pastor tiene sabiduría? ¿Su pastor está siempre dispuesto para ayudarle, para escucharle? ¿Su pastor es agradecido? ¿Su pastor le dedica tiempo? ¿Su pastor le da estudios? ¿Su pastor se preocupa de sus niños y de su matrimonio? ¿Su pastor es sobrio o es despilfarrador? ¿Su pastor va detrás de la buena vida o su pastor le ayuda a que usted tenga una mejor vida espiritual? ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Ya lo hemos dicho alguna vez en el canal, pero hoy procede a repetirlo. Nosotros no tenemos ningún título académico universitario, no tenemos máster, no tenemos diploma ni certificados de estudios de universidad cristiana. Tampoco tenemos títulos de institutos bíblicos, ni de escuelas teológicas, ni nada de nada. No tenemos ningún título, pero somos maestros y enseñamos a otros maestros. La evidencia lo demuestra. Vanidad, no. Ejemplo y objetividad. El ministerio Tinajas no está fundado sobre titulitis ni sobre el dinero. Está fundado sobre el estudio de la palabra de Dios y sobre la sobriedad para ser ejemplo ante los demás. Otra pregunta. ¿Cómo llegó su pastor al pastorado? ¿Usted lo sabe? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Quién lo puso como pastor? ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? En tiempos de pruebas, de dolor, de soledad, de sufrimientos de la gente, de hambre espiritual, de necesidad de cobijo espiritual, las ovejas necesitan un pastor modelo, un hombro confiado, una referencia sólida, pero a la vez cálida. Las ovejas necesitan alguien preparado, sabio, dispuesto, abnegado, estudiado, no interesado. Las ovejas necesitan a alguien que sea como el modelo de Cristo, el buen pastor. En el día de hoy, cualquiera es pastor, pero alguien tiene que ser un referente correcto de buen pastor. Un buen pastor tiene que haberlo en algún lugar. El pastor debe buscar y cuidar a la oveja, pero, escuche bien lo siguiente. La oveja también debe buscar al pastor. Es cierto, muchos pastores son negligentes y no cuidan a las ovejas. Pero también es justo decir que las ovejas, por comodidad, por orgullo, por terquedad o por un concepto errado del tema, no buscan al pastor y creen que el pastor siempre debe andar detrás de las ovejas. Si una oveja necesita del pastor, debe berrar y debe llamar al pastor. Se trata de equilibrio, se trata de que el pastor vele por las ovejas, pero también se trata de que las ovejas, si necesitan algo, busquen al pastor o se reporten al pastor para dar paz al pastor. No solo el pastor debe buscar a la oveja, sino que la oveja también debe buscar al pastor y reportarse ante el pastor. El pastor que no busca a la oveja es un mal pastor. Pero la oveja que no busca al pastor también es una mala oveja o es una cabra. El que escuche, entienda. Bien, le hemos enseñado cómo es el verdadero pastor y el pastorado bíblico, así que ahora le toca a usted. Examine si su pastor o líder cumple estos requisitos de Pedro como un buen pastor, o su pastor es un lobo y usted un borrego. El que escuche, entienda. Ahora, habiendo llegado ya al final del programa, solo nos queda redirigir el tema de hoy al punto clave de siempre. Para que usted sea perdonado por haber rechazado en su vida el sufrimiento. Para que usted sea perdonado del pecado de murmurar contra Dios por haberle enviado el sufrimiento. Para que usted sea perdonado del pecado de ignorar el verdadero sentido del sufrimiento. Para que usted sea perdonado por haber sido un mal pastor y haber enseñado mal el tema del sufrimiento. Para que usted sea perdonado del pecado de estar congregándose en una iglesia equivocada y con un mal pastor. Para que usted pueda pasar de cabra a oveja.
para que usted pueda ser perdonado de todos los pecados cometidos en su vida, para que usted no vaya al sufrimiento eterno y para que usted pueda entrar en la gloria del reino eterno. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos universales que el Señor Jesús manda a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentimiento de sus pecados y fe en el Evangelio. Ahora, antes de terminar el programa, queremos recordarle dos cosas, estimado oyente. Primero, no se olvide de ayudar este mes al Ministerio Tinajas. Si usted recibe ayuda, recibe enseñanza y recibe beneficio espiritual de este canal, lo justo y bíblico delante de Dios es que usted ayude de forma material al Ministerio Tinajas. No sea desagradecido, estimado oyente, valore lo que le damos. En segundo lugar, queremos recordar brevemente que se ha cumplido la profecía que le hemos dado la semana pasada. El acuerdo de paz entre Israel y los palestinos fue papel mojado, fue una hipocresía, fue una pérdida de tiempo, no ha valido de nada y nuevamente Estados Unidos y su presidente han hecho el ridículo. Se ha cumplido nuestra profecía. Este tratado de paz era aire. Ya hubo muertes entre ambos bandos en estos días. Por cierto, tampoco era muy difícil profetizarlo, todo hay que decirlo. Era muy evidente que esto no iba a durar nada. Todos los políticos que participaron en este falso tratado de paz, incluido el presidente de España, han hecho el ridículo. La guerra sigue y seguirá, que conste en acta. Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero creemos que, con lo dicho, ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Si le han surgido preguntas de algún tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.